Vos tenés anillo, hay que traer anillo para tu mamá. Ahí está. Hay que poner. Bueno, el título es histocompatibilidad y le puse algo más porque en el servicio de histocompatibilidad se hacen algunas otras determinaciones, las cuales tuve la oportunidad de ver y aprender un poquito, que me gustaría comentárselas también acá. Entonces, mi objetivo con este Ateneo era más que nada contarles a los demás residentes, sobre todo porque esta es una rotación electiva, la cual no es obligatoria, digamos, en el programa de la residencia, así que quería compartir con ellos cómo funciona el servicio de ISTO y también las diferentes metodologías de diagnóstico que tienen, que son en su mayor parte de tipo molecular y algunas serológicas también. Se trabaja principalmente en la parte de histocompatibilidad propiamente dicha, pero también se hacen otras determinaciones moleculares como les voy a comentar al final del Ateneo. Entonces, como vamos a arrancar con la parte de histocompatibilidad, tenemos que ver un repaso o recordar lo que alguna vez probablemente todos vimos en Inmuno, que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, ¿qué es lo que se basa en nuestro Ateneo? Bueno, el complejo mayor de histocompatibilidad es un conjunto de genes o una región del genoma que es la encargada de codificar para unas proteínas con numerosas funciones de todo tipo, que son conocidas con el nombre de moléculas de histocompatibilidad y que conforman en el ser humano un grupo de moléculas conocidas como HLA por sus siglas en inglés de Human Leukocyte Antigen. En realidad, bueno, todos los mamíferos tienen complejo mayor de histocompatibilidad. El nombre de complejo mayor de histocompatibilidad viene complejo porque, como vamos a ver, es el sistema más poligénico y polimórfico del ser humano en cuanto a su constitución genética, mayor debido a la importancia que tiene en cuanto a la fisiología y sobre todo en la parte de trasplante de órganos, y bueno, histocompatibilidad porque su descubrimiento fue a partir de ensayos de trasplante. Y las siglas de HLA tienen muchas controversias en cuanto a su nombre, porque en realidad las moléculas que son codificadas y luego traducidas por el complejo mayor de histocompatibilidad tienen numerosas funciones y no se expresan solamente en los leucocitos, como indica la sigla HLA, sino que se expresan, digamos, en todas las células o en casi todas las células nucleares del organismo. Y en realidad HLA, la A de antígeno, tampoco sería correcto porque no son antígenos, su función fisiológica es mucho más amplia y variada, sin embargo, funcionan como antígenos en el momento de los trasplantes. Entonces, esto como para aclarar nada más. Bien, en cuanto a las características de organización del complejo mayor de histocompatibilidad, es una región, como ya dijimos, extensa del genoma que se localiza en el brazo corto del cromosoma 6, y fíjense que está compuesto por una longitud de aproximadamente 4 millones de pares de bases. Está organizado en 3 locus grandes, que son clase 1, clase 2 y clase 3, que se ubican próximos. Y vamos a ver algunas de las características. La primera característica es que es poligénico y polimórfico. Esto hace referencia a que es una gran cantidad de genes, entre genes y pseudogenes, aproximadamente 400 los que componen esta región del genoma, y polimórfico debido, no sé si algunos se acuerda lo que quiere decir polimorfismo dentro de la parte genética, se refiere a la cantidad de variantes alélicas que puede tener un gen. Entonces, esto sumado a las características de codominante y que se heredan en bloque, van a darle al complejo su característica, digamos, distintiva, que es la que ya hablamos, digamos, de ser, bueno, complejo mayor de histocompatibilidad. Bueno, las características de poligénico y polimórfico hacen que tengamos más de 8.000 alternativas de alelos para el sistema HLA, y las características de codominante y herencia en bloque significa que nosotros vamos a heredar un haplotipo materno y un haplotipo paterno, y ambos se van a expresar en la superficie de nuestras células. Se heredan en bloque porque generalmente cuando heredamos un haplotipo materno, heredamos el mismo haplotipo, es decir, los mismos alelos para todas las moléculas de todos los HLA, clase 1, clase 2 y clase 3, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esta es una de las características por lo cual las poblaciones se caracterizan por mantener o compartir ciertos alelos, y también es uno de los motivos por los cuales antes se utilizaba el HLA como para análisis de paternidad o filiación. Entonces, en cuanto a la organización, que ya estuvimos hablando un poquito, se organizan en 3 tipos de HLA, otro tipo de CMH, dependiendo si hablemos del genoma o de las proteínas en sí. Las moléculas de clase 1
Y las moléculas de clase 2 tienen funciones fisiológicas muy parecidas, que es la de presentar antígenos al sistema inmunológico, como ya vamos a ver. El HLA A, B y C son las moléculas clásicas, y después tenemos otro grupo que está dentro de las moléculas de clase 1, que son no clásicas, y que tienen otras funciones, que no son las que vamos a abocarnos hoy. Y las moléculas de clase 2 son HLA-DP, DQ y DR. En cuanto a las moléculas de clase 3 no nos vamos a detener porque son, estos genes codifican para proteínas como citoquinas y moléculas inflamatorias, que juegan papeles muy importantes, pero no en lo que vamos a ver hoy, sí que es relacionado al complejo mayor de histocompatibilidad en trasplantes. Entonces, ¿cuál es la función de las moléculas de HLA clásicas, ¿sí? 1 y 2? Son glucoproteínas de membrana que están implicadas en la unión y presentación de antígenos a la célula. Generalmente se dice que el complejo mayor de histocompatibilidad es como el DNI, digamos, de cada célula, porque como vemos es altamente polimórfico y poligénico, lo cual hace que es muy difícil que dos individuos compartan al 100% su complejo mayor de histocompatibilidad a nivel genético. Por eso es el DNI de nuestras células. Y en cuanto a las moléculas de HLA, que son el producto de estos genes, se dice que son las que le permiten a nuestro organismo diferenciar lo propio de lo ajeno. Y ahí vemos esquemáticamente a la izquierda en el dibujo como una célula presentadora de antígeno, a través de la expresión de su molécula de histocompatibilidad tipo 1, va a presentar, en este caso, un linfocito TCD8, un antígeno, ¿sí? Que puede ser, como vamos a ver, endógeno o un antígeno externo, ¿sí? Exógeno. ¿De qué va a depender esto? Bueno, de la clasificación, si son de clase 1 o son de clase 2. A la derecha tenemos un dibujito esquemático, ¿sí? De la estructura proteica de estas moléculas que se expresan en la membrana. Van a ver que tienen una parte transmembrana con un dominio intracitoplasmático, carboxiterminal, y después, si nos centramos en las de clase 1, vemos que están formadas por una cadena pesada, alfa, y una cadena liviana beta, que es conservada entre todas las moléculas de HLA. La cadena pesada a su vez está formada por 3 alfa hélices, 1, 2 y 3, y las alfa hélices alfa 1 y 2 son las más variables y es donde radica el polimorfismo. Como son proteínas, el cambio en la secuencia de un aminoácido determina de que individuos distintos tengamos ya un HLA distinto, ¿sí? Y en cuanto a las de clase 2, tienen una estructura de 2 cadenas también, una alfa compuesta por 2 subunidades y una beta o cadena liviana compuesta también por 2 subunidades, las cuales son también muy polimórficas. En cuanto a las moléculas de clase 1, se encuentran en casi todas las células del organismo nucleadas, a excepción de las células del sincito trofoblasto y las neuronales, bueno, y obviamente no en el glóbulo rojo porque no son células nucleadas, y su función es presentar antígenos procedentes del catabolismo endógeno, o sea, antígenos propios a los linfocitos TCD8 o citocinas. Y las moléculas de clase 2 se expresan no en todas las células nucleares del organismo, sino que solamente en las células presentadoras de antígenos profesionales, como ser macrófagos, células dendríticas y linfocitos B. Y presentan péptidos o antígenos a los linfocitos TCD4, que son péptidos exógenos captados por vía endosomal. Bien, este es otro esquema simplemente para mostrar lo mismo, recordar la estructura y la función de las moléculas. Estas moléculas tienen en su región conservada un sitio para interactuar con el TCR, ¿sí? Con el receptor de linfocitos T, y de esa manera llevar a cabo la presentación antigénica. Bueno, en esta imagen lo que le quería mostrar simplemente es que, como ya veníamos hablando, el HLA es una región sumamente polimórfica y poligénica, y gracias al conocimiento molecular de los HLA se ha podido conocer mucho lo que es, ¿cómo es la palabra? Pero es como la genética poblacional o el origen de las poblaciones, gracias a que las poblaciones comparten HLA por sus características de herencia, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, a partir del HLA de una persona, nosotros se estudian los linajes y se ha podido conocer, digamos, la evolución de dónde viene cada una de las especies. Así, por ejemplo, conocer de dónde viene la raza blanca. Esto para tener en cuenta nada más que varía con la población de estudio. Y esto que les puse acá es la notación molecular del HLA. Si bien al principio la notación serológica constaba de solamente 2 dígitos, tampoco la idea de tendernos a aprender la notación molecular,
pero simplemente quiero mostrarles para que vean la gran cantidad de alelos de HLA que podemos tener. Este es un ejemplo de una notación de una HLA seguido del prefijo, el subtipo que es HLA-A, y el grupo es 2. O sea, este es un HLA2, pero es un alelo dentro de todos los HLA2 que hay. Cuando tiene un asterisco seguido de la A, quiere decir que esta es una denominación molecular, digamos. Simplemente es para que tengan una idea de la cantidad de alelos que podemos tener. Bueno, ¿y cuál es la importancia del complejo mayor o por qué lo vamos a estudiar? Primeramente, como función fisiológica, ya dijimos que permite al sistema inmune diferenciar lo ajeno de lo propio, como en palabras muy simples. Y en cuanto a la fisiopatología, el complejo mayor de histocompatibilidad, al cumplir tan efectivamente su función, es la principal causa de rechazo de órganos, ¿sí? En el caso de trasplante de órganos sólidos, o enfermedad de injerto contra huésped en el caso de los trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas. Recuerden que en ambos casos vamos a estar introduciendo probablemente un órgano sólido en el primer caso, y en el segundo caso va a ser, en realidad, vamos a introducir linfocitos, ¿sí?, a nuestro sistema, que en este caso se puede producir de todas maneras el rechazo, pero es distinto. En el primer caso, cuando recibimos un órgano, todo nuestro sistema inmunológico puede llegar a atacar a ese órgano y rechazarlo, en el caso de que haya una incompatibilidad a nivel del HLA, y en la enfermedad injerto contra huésped es al revés, porque es la médula, digamos, la que va a atacar a todo nuestro sistema, y el rechazo que se produce, digamos, en la enfermedad injerto contra huésped es severo. Entonces, bájale el volumen, mi amor, o ponelo mismo. ¡Ey! Poneme. ¿Qué pasará cuando no pueda sacar el pecho? porfa, si pueden silenciar los micrófonos, les voy a agradecer. Mi hija, anda para allá, o poné, mirá en tu pieza. Apagá, pues no escucho, o pasame un auricular. ¿Qué pasó? Pasame el auricular. Ay, ¿qué es lo que le pasa? ¿Por qué no continúa? Bueno, vamos a seguir entonces. Porque está esperando que se callen. Está esperando que hagan silencio. Bueno, no, vamos a seguir entonces. Sí, pero no sé cómo silenciar. ¿Están en un Zoom? Es lo que quiero hacer. Trabaja. ¿Y ahora? ¿A mí puedo usar la tableta? El anfitrión puede silenciar a algún asistente, Tratando de silenciar, pero no. Entrar a participantes, elegir la... Ya está, ya. Bien. Bueno, disculpen, voy a seguir entonces. Entonces, yendo a lo que se hace en el laboratorio de histocompatibilidad, es muy importante que un paciente que sea candidato o que requiera recibir un trasplante va a necesitar en primera medida, además de un montón de análisis de laboratorio general y una determinación de grupo sanguíneo, tipificar su HLA. Esto se hace en el servicio de histocompatibilidad por biología molecular, y en realidad se puede hacer por un montón de métodos. Antiguamente no se hacía por biología molecular, sino que se hacía por serología, enfrentando distintos paneles de células de la población en general, pero esto era un trabajo muy laborioso que llevaba días para poder tipificar el HLA de una persona, así que ahora vamos a centrarnos en lo que se hace ahora, que es únicamente biología molecular. Las técnicas, a su vez moleculares, pueden clasificarse según si sean de alta o de baja resolución. La PCR, o reacción en cadena de la polimerasa de tipo SSO, por sus siglas en inglés, Sequence Specific Oligonucleotide, significa que vamos a usar sondas que son específicas de una secuencia. En este tipo de PCR, lo que vamos a hacer es, previamente vamos a extraer material genético, ADN. No podemos detenernos tanto en cuanto al fundamento de cada una de las técnicas, así que voy a apelar a que todos se acuerdan de lo que habló Guilla ayer, en su Ateneo, los que están presentes y los que están conectados, bueno, a lo que vieron en la facu. Pero básicamente se hace una amplificación, una primer PCR que es genérica para un locus, o sea, una amplificación de una sección del genoma o locus. Y después que tenemos ese material amplificado, vamos a proceder a una desnaturalización y una hibridación con sondas específicas, sí, para los alelos polimórficos, o sea, para distintos alelos dentro de un HLA, por ejemplo, HLA-A o HLA-1. ¿Se entiende?
Y luego esa identificación con esa sonda que está marcada, puede estar marcada con una enzima o con un fluorocromo, se va a revelar y se va a visualizar en forma de bandas, por lo general. Depende del sistema de detección utilizado. Otra muy similar, que es la que se utiliza en el servicio, es la PCR-SSP, Sequence Specific Priming, que utiliza primers específicos para la amplificación. Es decir, la amplificación inicial se hace ya con un par de primers que son específicos para cada alelo HLA. El ciclado se hace en placas generalmente de 96 pocillos por paciente, es decir que vamos a tener 95 o más pares de primer, y para revelar si vamos a utilizar electroforesis en geles de agarosa. Estas dos que mencioné antes son tipificaciones moleculares de baja resolución porque se dice que alcanzan la resolución más o menos de una técnica serológica. Sin embargo, existen técnicas que son mucho más nuevas, mucho más costosas y sofisticadas, como los equipos de Luminex, o la tecnología de Luminex, mejor dicho, y la secuenciación de nueva generación, en las cuales tienen una alta resolución molecular y nos permiten conocer el alelo de HLA en su mayor polimorfismo, incluso a nivel de variaciones de aminoácidos. Y bueno, hoy en día el Luminex en realidad es la técnica de referencia, es el gol estándar para un paciente que va a ingresar a lista de espera. La mayoría de las provincias que hacen trasplantes lo tienen, pero bueno, nosotros todavía no lo tenemos. Espero que pronto, sí. Entonces, acá les menciono esta técnica, que es la que se hace actualmente en el servicio de histo, ¿sí? Cuando un paciente hay que tipificar su HLA, vamos a usar, como ya les dije, una placa con 96 pocillos. En cada pocillo vamos a tener primer con secuencias complementarias a las especificidades de HLA conocidas. Y lo bueno es que usamos un montón de primers de forma independiente para una misma muestra, o sea, con un mínimo volumen de muestras. El kit es comercial, vienen... bueno, acá, si puedo mostrarles mejor, quedó solapada esta imagen. Bueno, sí, quería moverlo. Bueno, parece que no me deja seleccionar, tocarlo. Bueno, no le voy a poder mostrar los pocillos. Espérenme un momentito más. Otra vez le voy a interrumpir. Voy a abrir de nuevo, pero le voy a seguir contando. El kit es bastante comercial. Bueno, vamos a seguir nomás. No le voy a poder mostrar la placa con los pocillos. Pero bueno, básicamente es... ¿No está compartido? Entonces, es una placa de 96 pocillos. Trae comercialmente el mix de la multiplex armado. No me deja sacar esa imagen, por eso no les puedo mostrar, pero si alcanzan a ver un poquito ahí a la izquierda atrás, bueno, esa es la plaquita. Lo que tiene es abajo, en la parte inferior, tiene ya la mix, en la cual lo único que se agrega es la TAC polimerasa y la muestra del paciente. Lleva 10 microlitros por pocillo de toda esa mezcla y utiliza únicamente para una placa de 96 pocillos, se utiliza aproximadamente 200 microlitros de ADN extraído, así que utiliza muy poco volumen. Lo que tiene por encima, si alcanzan a ver, es una gotita de vaselina para prevenir la evaporación de la muestra durante el proceso de amplificación. Bueno, y esa plaquita se lleva a un termociclador, se hace un programa de ciclado en el cual va a haber amplificación en cada uno de los pocillos, y si el paciente tiene el alelo que se está investigando en cada uno de los pocillos, eso después se saca del termociclador y se siembra en geles de agarosa, que también está ahí abajo. Espero que alcancen a ver. Hay que sembrar los 96 pocillos, cada uno en un pocillito de un gel de agarosa. Y lo que me olvidé decirles es que también cada pocillo contiene los primers necesarios para amplificar un gen de control que tiene que correr en cada una de las calles.
Entonces, cada una de las calles del gel de agarosa va a ser, vamos a estar investigando un alelo, ¿sí? O una banda para un alelo en particular. Así como a grandes rasgos y para decirlo de manera simplificada. En realidad esto se analiza mediante un software, pero lo que nosotros hacemos es observar el gel y tenemos que anotar cuáles son las bandas que se ven. Obviamente se corre un marcador de peso molecular, que no lo pueden ver porque está a la derecha. Y es muy importante controlar, lo único que la banda de control haya amplificado también, y es común ver, por ejemplo, que disminuye la intensidad de la banda de control cuando hay amplificación y aparece alguna de las otras bandas. Si ven, por ejemplo, en la segunda columna, ven que ven todas bandas a la misma altura. En ese caso, todas esas bandas que están a la misma altura es la banda control, ¿sí? En ese caso, en esta, acá. Esto son todas las bandas control, o sea que en todos estos pocillos solo amplificó el control. Sin embargo, acá arriba ven que estas sí son bandas específicas, ¿sí? Y fíjense cómo disminuye la intensidad del control, eso es porque se consumen, bueno, los nucleótidos y todos los materiales necesarios de la PCR se consumen en los genes que se están amplificando, ¿sí? Entonces, esto sería un positivo, esto se marcan en planillas, digamos, que se tienen como borrador, y luego se tiene que cargar a un sistema informático qué bandas aparecieron. Esto sí lo pueden ver, el sistema informático. Esto es como una plantilla general que trae el programa, y ahí vamos marcando qué bandas son las que vimos, o sea, qué bandas se amplificaron. Y el programa procesa esa información y nos va a arrojar una cierta cantidad de probabilidades de HLA. En algunos casos hay una sola probabilidad, en algunos casos hay varias, por eso también existen tablas como esta que aparece acá, las cuales a veces nos permiten discernir también de manera manual y ver a partir de las bandas cuáles son los alelos que realmente tiene el paciente. Como ven, no es un trabajo sencillo, por eso facilitaría muchísimo tener, por ejemplo, un Luminex, que es mucho más específico. Pero en realidad se alcanza, o sea, basta para el trasplante de órgano sólido renal que se hace en Chaco, pero es más complicado para el tema de células progenitoras hematopoyéticas. Según lo que yo entendí, que me corrijan las chicas cualquier cosa si me equivoco. Bueno, y en esta imagen lo que le quería mostrar es que, si bien la interpretación es compleja, y si bien sabemos que tenemos un montón de alelos para cada uno de los locus HLA, existe lo que se conoce como desequilibrio de ligamiento, y es que al estar tan próximos algunos alelos en el genoma se heredan de manera junta, es decir, que casi no existe segregación. Es así que podemos tener, por ejemplo, distintos HLA de tipo DR que se asocian a mayor frecuencia con un HLA de Q. Entonces por ahí amplificamos un HLA de R4 y estamos en duda cuál es el de Q que lo acompaña. Sabemos que se heredan en haplotipo y sabemos que se segregan por lo general juntos, entonces vemos que, por ejemplo, para DR4, el DQ más frecuente es el DQ7. En el caso de que, no sé, alguna banda no se pueda amplificar bien o no se ve bien, obvio que se puede repetir, pero estas tablas, digamos, de estadística y de frecuencia ayudan un montón también. Y este otro ensayo que en realidad se hacía antiguamente y en el servicio todavía lo conservan porque también ayuda a definir muchas veces algunas discordancias, que es la hibridación reversa, o ensayo de sonda lineal basado en el principio de hibridación reversa. En este principio lo que se hace es una amplificación general nuevamente de un locus, el cual después de obtener el material amplificado se desnaturaliza las hebras y se van a incubar con unas tiras de nitrocelulosa que lo que tienen es fijado sondas, ¿sí?, complementarias a cada uno de los alelos que se está investigando. Esto viene, por ejemplo, para el HLA-B, que hay una fotito ahí, vienen 2 tiritas, ¿sí?, con esa cantidad de alelos. Entonces, si lo que está en el medio es el control, digamos, o sea, es como si fuera un marcador de peso molecular, bueno, ahí vemos a qué altura nos aparece qué banda. Y las que están en los extremos por fuera, no sé si alcanzan a ver, son 2 tiritas de 2 pacientes, entonces lo que hacemos es comparar, ver a qué altura hubo hibridación, y sacamos entonces cuáles son las bandas. Y eso también lo interpretamos mediante tablas y vemos a qué HLA corresponde. Se hace, por ejemplo, en este momento se hace cuando en el programa informático te tira alguna discordancia o no se puede cerrar, entonces se puede largar como alternativa el lino-lipa, que son estas tiritas de hibridación reversa. Bueno, y otra parte muy importante en la parte de trasplantes es la búsqueda de anticuerpos anti-HLA.
porque sabemos que si un paciente presenta anticuerpos anti-HLA, eso condiciona mucho el éxito del trasplante, al momento del trasplante, ¿sí? Existen 3 tipos de rechazo de órgano: el hiperagudo, que casi no se produce, el rechazo que se produce a los minutos de que se trasplanta un órgano, eso ya casi no existe gracias a los métodos que se hacen en el laboratorio, así como el rechazo agudo, que es el rechazo hasta 3 meses después del trasplante, que también disminuyó muchísimo. El que sigue siendo un problema es el rechazo crónico, que aparece después de los 6 meses de realizado el trasplante de manera gradual, progresiva, y que se suele apreciar por una disminución en cuanto a la función renal o una alteración de la biopsia en el caso que se realice. Entonces, ¿por qué tenemos anticuerpo HLA o por qué podríamos tener? Es una respuesta a cuando nos exponemos a antígenos exógenos, ¿sí? Esto puede ocurrir en el momento de trasplantes previos. Hay pacientes que ya fueron trasplantados y rechazaron un órgano o recibieron otro órgano. En el embarazo, ¿sí? Y cuando recibimos transfusiones sanguíneas. Todo esto son eventos sensibilizantes que pueden hacer que nosotros tengamos anticuerpos contra otros HLA que no son el de nuestras células, ¿sí? Y también se cree que existe sensibilización cruzada durante algunas infecciones virales o procesos inflamatorios que podríamos llegar a generar anticuerpos anti-HLA. Entonces, los pacientes que están en lista de espera para trasplante deben ser sometidos a una evaluación periódica para conocer si esos pacientes presentan o no anticuerpos. Imagínense que un paciente que va a ser trasplantado, si se detecta que tiene anticuerpos, es muy importante tratar de desensibilizar a ese paciente y decir que no tenga anticuerpos. A su vez, de la presencia o ausencia de anticuerpos, va a variar también la jerarquía o el orden de ese paciente en la lista de espera. Por lo general, uno piensa que si un paciente tiene anticuerpos contra otros HLA, va a pasar en un ranking más bajo a la posibilidad de recibir un trasplante, pero en realidad es al revés, los pacientes suben, entonces tienen más posibilidades, porque ustedes saben que la complementariedad HLA es muy difícil que se dé. Entonces, si encima el paciente tiene anticuerpos, se lo pone como más arriba en la lista para que entren más distribuciones de órganos, para ver si puede llegar a encontrar su órgano, digamos. Pero obviamente que esto va acompañado de un tratamiento para tratar de desensibilizar al paciente. Bueno, y lo que les puse acá es que, como ya les mencioné hoy, hay mucha tecnología que también vamos a ver, que son métodos como el Luminex, que nos otorgan una gran sensibilidad en cuanto a que vamos a conocer, por Luminex podemos conocer tanto la tipificación del HLA como los anticuerpos de un paciente. Entonces, como es tan específico y tan sensible, va a detectar cualquier anticuerpo que nosotros tengamos. Esto está bueno porque conocemos más anticuerpos, pero a los fines prácticos de trasplantar a un paciente, cuando más anticuerpos descubrimos, por así decirlo, menos posibilidades tiene ese paciente. Entonces, los resultados tienen que interpretarse en la clínica del paciente, porque no todos los resultados son relevantes y no que un paciente tenga un anticuerpo va a contraindicar el trasplante, ¿sí? No es tan sencillo eso. Bueno, ¿cómo vamos a hacer la búsqueda de anticuerpos anti-HLA? Podemos hacerlo mediante un cross-match contra panel, que se dice, o una prueba cruzada, que es cuando directamente se prueba con un donante con un receptor. Es decir, cuando un paciente tiene un potencial donante, se hace directamente la prueba cruzada, o sea, buscamos anticuerpos contra ese donante potencial. Y contra panel es cuando buscamos contra una población de moléculas de HLA, por así decirlo. ¿Y cuál es la metodología que contamos? Bueno, la citotoxicidad dependiente de complemento, que es la más antigua, la citometría de flujo, que es la que apareció después, que aumentó la sensibilidad, y después aparecieron los ensayos en fase sólida, que son ELISA y Luminex, que en estos casos utilizamos partículas de HLA que están fijadas a una superficie sólida, ¿sí? Entonces vamos a ver más o menos rápido cada una. El crossmatch por ELISA se hace utilizando placas comerciales, en la cual cada uno de los pocillos tiene inmovilizados moléculas de HLA definidas, y vamos a hacer como una ELISA que todos conocemos, y vamos a incubar con el suero del paciente, y cuando revelamos y leemos por medida el espectro fotométrica, vamos a hacer una evaluación de qué tan sensibilizado o no está nuestro paciente, ¿sí? En base a con cuántos pocillos, es decir, con cuántas moléculas de HLA reaccionó. El diseño de estas placas se hace con antígenos varios, ¿sí? Y que son representativos de la población. Esto es importante porque nuestras placas son importadas, lo cual no es lo ideal. Sería bueno que tengamos placas de acá, que no se fabrican, pero estaría buenísimo tenerlos con antígenos que son representativos de nuestra población y no de otra
población, por ejemplo, Europa, porque ya vimos que el linaje de HLA es diferente. Acá en el servicio se cuenta con 2 tipos de ELISA. Un primer ELISA que se hace para saber si tiene o no anticuerpos contra HLA, es como más inespecífico, digamos, y si da positivo a LAT-M se pasa a un segundo ELISA que se denomina LAT, y se hace para ver contra qué, si es contra HLA1, contra HLA2, y calcular un porcentaje, que es como se va a informar. Este es el software de interpretación del ELISA, en base a las densidades ópticas que se leen, se va a calcular, obviamente que esto lleva controles, y en base a eso vamos a calcular un porcentaje que se denomina PRA, que es el porcentaje de anticuerpos reactivos contra panel. Es decir, contra cuántos antígenos reacciona nuestro paciente o contra cuántos antígenos de la población de HLA tiene anticuerpos nuestro paciente. Cuando un paciente tiene de 0 a 69% de anticuerpos, se dice que el paciente está sensibilizado, y cuando tiene más del 70% de anticuerpos, se dice que el paciente está hipersensibilizado, ¿sí? Esto va a requerir un control, un seguimiento más exhaustivo y más frecuente. Bueno, el crossmatch, por citotoxicidad dependiente de anticuerpo o prueba cruzada, lo que nos permite es también investigar la presencia de anticuerpos anti-HLA en el receptor y determinar si son anti-HLA1 o 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que enfrentar células del donante, ¿sí? En este caso, lo que nos interesa es la célula del donante, en el caso que tengamos un potencial donante, con suero del receptor. Para obtener las células del donante, les cuento que en el servicio se hace por un método de centrifugación a partir de densidades, que es con una solución de Ficol. El Ficol tiene una densidad que al centrifugarse se intercala entre los neutrófilos y las células mononucleares, entonces nos permite, después de centrifugar, separar las células mononucleares que se ubican en esta zona, con mucho cuidado, y después vamos a pasar a un paso de lavado de esas células, y separación. Tenemos que separar, actualmente se hace diferencial linfocitos B de linfocitos T, ¿sí? Porque recuerden que tenemos que ver si el paciente tiene anticuerpos anti-HLA1 o 2. Entonces, esto se hace mediante unas beads o perlitas magnéticas, que a su vez estas perlas magnéticas tienen anticuerpos anti-CD3 o anti-CD19, que incubando la muestra en estas perlitas, y que tienen, o sea, son perlitas magnéticas, las ponemos en imanes, dejamos interactuar, que se peguen, digamos, los linfocitos B o linfocitos T, y después hacemos lavados, ¿sí? Lavados, y dejamos que cuando sacamos el imán, digamos, y resuspendemos, vamos a tener por un lado linfocitos B en las beads que tengan CD19, y por otro lado linfocitos T en las perlitas que tengan CD3. No sé si se entiende más o menos, pero ese sería el principio. Entonces vamos a tener por un lado linfocitos B y por otro lado linfocitos T, y lo vamos a enfrentar por separado al suero del receptor para averiguar si en ese suero hay anticuerpos. Vamos a incubar, y después añadimos complemento de conejo, y por si hubo unión de anticuerpos en nuestro linfocito, el complemento va a actuar y se va a producir la lisis celular, lo cual se revela después agregando un colorante supravital, que puede ser un fluorokench o un CFA, también se utiliza en el servicio, pero fluorokench es como lo que la normativa dice. Entonces después lo que hacemos, bueno, esta es una plaquita que le puse donde se hace, digamos, la incubación. Son plaquitas de Terasaki, son muy chiquitas, se trabajan en volúmenes de 1 o 2 microlitros de cada uno de los componentes, y se interpretan un microscopio de fluorescencia, ¿sí? No sé si alcanzan a ver ahí, bueno, acá no se ve mucho, en la presentación se ve apenas que hay células verdes, que son las células vivas, donde no penetró el colorante, y algunas celulitas rojas que indican que hay células que están muertas, ¿sí? Donde sí penetró el colorante. Entonces se miran varios campos, se saca un promedio y un score. A partir del score 4, que representa más o menos un 50% de células, se considera positivo, o sea que hubo muerte celular, y esta es una contraindicación absoluta para el trasplante, ¿sí? Porque estamos representando lo que ocurriría in vivo cuando trasplantemos el órgano de ese paciente, o sea, con ese HLA al receptor. Entonces esto contraindica totalmente, y es como lo primero que se tiene que hacer cuando hay una posibilidad de trasplante. Por otro lado tenemos el crossmatch por citometría, que el fundamento es el mismo, nada más que en este caso vamos a revelar, en vez de agregar complemento de conejo, lo que vamos a agregar es
un anticuerpo monoclonal que está conjugado con un fluorocromo, ¿sí? Y vamos a interpretar a través de un citómetro, obviamente que es mucho más sensible, y por eso es que no contraindica el trasplante, ¿sí? Esto queda a evaluación del médico o del equipo de trasplante, pero es importante también conocer, se informa en densidades de fluorescencia, intensidad de fluorescencia, y es una metodología que complemente que también se hace en el servicio. Bueno, y en último lugar les quería comentar la tecnología de Luminex, que si bien nosotros no la tenemos, ojalá que pronto la tengamos. Me enteré que en Corrientes sí tienen, no sabía, y la bioquímica no tiene problema en recibirnos, pero bueno, ahora por cuestiones de tiempo no pude ir. Pero bueno, me gustaría mostrarles al menos en qué consiste, porque es como súper interesante. Son perlitas, básicamente el principio de Luminex es casi lo mismo que una citometría de flujo, pero lo que tiene son perlitas que tienen una serie de código de colores, se dice, o sea, están marcadas con colores obviamente a nivel espectro fotométrico, ¿no? A estas bits se le pueden fijar en la superficie diferentes moléculas que pueden ser desde antígenos hasta anticuerpos o sondas, dependiendo de qué sea lo que vamos a investigar. Si vamos a investigar un anticuerpo o vamos a investigar material genético directamente como ADN o algún antígeno, porque no solamente se aplica en HLA. Entonces, cuando incubemos con la muestra, si por ejemplo en la superficie de las perlitas hay un anticuerpo, se va a pegar un antígeno y después eso se revela como en un citómetro, se atraviesa un láser, solamente que en este caso tenemos dos láseres. Un láser que va a identificar cuál es la perlita que está pasando, supónganse que las perlitas lilas son para, no sé, HLA B27 y las rojas son para otro HLA, o sea, tienen marcado en superficie distintas moléculas. Entonces, un detector nos dice qué es lo que está pasando y el otro detector lee si hubo o no hubo una molécula que se adhirió con un fluorocromo, como un citómetro. Tenía un videíto para mostrarles, pero no sé si lo voy a poder mostrar porque queda menos de un minuto de reunión. Capaz que le muestro cuando termine. Pero bueno, lo importante es que, fíjense, se puede cuantificar hasta 80 analitros en simultáneo con 25 microlitros de muestra y hasta 500 parámetros diferentes. Entonces es como sumamente sensible, específico, no sé, y nos permite obtener gran información, que es lo que se conoce como cuando se estudia Big Data en genómica. Ahora sí puedo poner el video. Bueno, les muestro, se corta la reunión, accedemos a la misma, y ahí les muestro en un videito que... Entonces, acá el video, pues no está bien. Entonces, a ver, le pongo en esta imagen, no, bueno. Imagínense que estas son las bits o perlitas magnéticas y que en realidad no son magnéticas, son de poliestireno. En su superficie podemos adherir, o en realidad vienen por fábrica, dependiendo de lo que queramos investigar, pueden venir moléculas antígenos, como en este caso que tenemos distintas moléculas de HLA, o podría haber, por ejemplo, un anticuerpo pegado, o podría haber también una sonda complementaria a una secuencia de ADN, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos tipificar el HLA de un individuo, lo que tenemos que hacer es partir de una muestra de ADN de ese individuo y utilizar bits que tengan sondas de ADN en la superficie que van a hibridar con el ADN de nuestro paciente y después lo vamos a revelar por citometría. En este caso, imagínense que queremos buscar anticuerpos, entonces tenemos estas bits, por ejemplo, las de arriba tienen distintas moléculas de HLA clase 1, entonces, si el paciente tiene anticuerpos anticlase 1, se van a unir, después se agrega como en la citometría, un monoclonal conjugado con un fluorocromo, y va a pasar a través de los láser, uno de los láser va a decir qué bit es, por ejemplo, es la bit que tiene la información para HLA1, y el otro láser va a decir, ¿hay intensidad de fluorescencia o no? Entonces se contabilizan las bits, y se ve, digamos, si el paciente tiene anticuerpos o no. ¿Se entiende más o menos? Y en las de abajo, por ejemplo, es para un HLA específico. Fíjense que todas las moléculas que tiene adherida la bit es la misma, digamos. Por ejemplo, un B7 o un HLA DR11. ¿Sí? Entonces, jugando con este principio, es como se llegan a detectar con muchísima mayor sensibilidad y especificidad tanto el tipaje de HLA del paciente como la presencia de no anticuerpos. Este era un dibujito que también les puse para que vean que a partir de una muestra
hay distintos como formatos del mismo ensayo, fíjense que tienen distintos nombres, pero básicamente la metodología es la misma, en el cual podemos con un sobrenadante investigar la expresión proteica y con el pellet celular lisar e investigar el material genético, ¿sí? Entonces eso ocurre, digamos en el equipo, ocurre que con una misma muestra se investiga el pellet y se investiga, por eso es que analiza todo en una misma muestra y trabaja con volúmenes muy chiquitos. Pero bueno, le puse para tener en cuenta que los resultados no son dicotómicos, es decir, que nosotros vamos a ver intensidad de fluorescencia, por ejemplo, para HLA1 de algún alelo, y no quiere decir que sea positivo o negativo, ¿sí? Se tiene que interpretar en el contexto clínico del paciente, como le dije anteriormente, dependiendo de qué tanta cantidad de anticuerpos tenga. Esto no es que va a contraindicar el trasplante, nos va a dar una información extra para saber qué hacer con ese paciente en el caso de que se presente un posible donante. ¿Sí? Bueno, este es un cuadrito que después les dejo que compara los tres métodos, la linfotoxicidad mediada por complemento, la citometría de flujo y el ELISA en cuanto a sensibilidad y costos, pero lo más importante que tienen que acordarse es que la que es obligatoria es la microlinfocitotoxicidad, la citometría también, pero la primera contraindica el trasplante en el caso de ser positiva. Bueno, y existe algo que se llama prueba cruzada virtual, que básicamente consiste en bases de datos en las cuales está cargado el HLA de un paciente, ¿sí? Que está en lista de espera, y también se cargan los anticuerpos específicos de otro donante, y esto lo que hace es hacer como una prueba cruzada como virtual, electrónica, que nos va a decir, bueno, qué probabilidades tiene ese paciente de recibir un órgano de ese donante. Y el beneficio es que permite acortar tiempos para órganos que se encuentran en otras ciudades o en otros países, y es muy útil en programas de trasplantes cruzados, donde, por ejemplo, una persona que no tiene un donante relacionado, compatible, por ejemplo, puede inscribir a su hermano en el registro de trasplante cruzado. Su hermano puede servir como donante para otra persona y el familiar de otra persona puede ser el donante de ese paciente que necesita. Así funcionan los programas de trasplante cruzado. Y en este caso sí son muy útiles estos programas que ya permiten hacer todos estos estudios previos y en pacientes que están en, como les dije, en diferentes ciudades, por ejemplo. La verdad que en nuestro país no tiene mucho éxito el trasplante cruzado, en otros países funciona súper bien, según lo que me comentaban, pero bueno, acá es como que por ahí la conciencia de las personas, no sé si es la falta de, pero bueno, si yo me inscribo para donar a mi hermano, por ejemplo, y mañana a él ya le sale un donante, yo puedo salir, digamos, de la lista de trasplante cruzado, es como que, ¿para qué voy a seguir si mi hermano ya tiene un órgano, digamos? Entonces es como que por ahí puede ser que sea esa falta de conciencia, es que acá los programas no funcionan muy bien, digamos, no se encuentra como en otros lugares del mundo. Y bueno, la pregunta era si una prueba virtual da positiva, pero una prueba por citotoxicidad de complemento da negativa, ¿se trasplanta al paciente? Esa es la duda. Sabemos que la citotoxicidad dependiente de complemento, cuando es positiva, contraindica. Cuando es negativa, no, pero la virtual es positiva, bueno, en ese caso otra vez se evalúa la edad del paciente, un montón de condiciones, las oportunidades de ese paciente, y es una decisión del equipo de trasplante. Bueno, entonces para resumirles, ¿qué se hace en el laboratorio de histo? Porque por ahí puede ser que sea un poco complicado, son muchas técnicas. Primero tenemos el caso de un paciente que va a ingresar a una lista de espera para el trasplante de órgano sólido o renal, que es lo que se hace acá. Lo primero que le vamos a hacer es, bueno, la determinación del grupo sanguíneo no se hace en histocompatibilidad, pero simplemente les quise poner para que no se olviden de que es lo principal. Hacemos la tipificación de HLA de ese paciente y de si tiene algún familiar que podría llegar a donarle, también se tipifica ya a sus familiares para ver si hay o no compatibilidad. En segundo lugar, se investigan los anticuerpos de ese paciente, si tiene, si no tiene anticuerpos, y se hace un cross-match general como por ejemplo un ELISA, ¿sí? Que es contra antígenos diversos de la población, y toda esa información se carga a un programa que es nacional, que es el CINTRA, que es para que el paciente pueda acceder a la lista de espera. ¿Sí? Bueno, como ya saben, el cross-match se hace contra panel, salvo que, por ejemplo, ingresa un paciente hoy a lista de espera y viene también por ejemplo, su hermano, se tipifica y el HLA es igual. En ese caso ya se puede hacer un cross-match donante-receptor para ver qué es lo que pasó la semana pasada, por ejemplo, con un paciente que ingresó. Se le hizo a la hermana, compartían un haplotipo, entonces ya se hizo, digamos, el lunes directamente un cross-match donante-receptor. ¿Sí? Una vez que tenemos pacientes en lista de espera, estos pacientes que permanecen muchos años a veces en lista de espera siguen entrando al servicio de histo
Por un lado, para renovar su seroteca cada 4 meses tiene que estar actualizado, se tiene que tener una muestra de ese paciente por cualquier operativo que surja, que aparezca un órgano en algún lugar, entonces se tiene que renovar cada 4 meses la seroteca. No me acuerdo bien, pero el suero se envía a otros lugares también, Formosa, Buenos Aires y Corrientes, no me acuerdo si Misiones también o en un momento sí, pero se trabaja en red, digamos. Y bueno, y lo otro que se hace es buscar anticuerpos en ese paciente que sigue estando en lista de espera, entonces tenemos que ver cada tanto si desarrolla anticuerpos porque cambia su situación. Generalmente se hace una vez al año para los pacientes que están en lista de espera o cuando tienen un evento sensibilizante, por ejemplo, recibe una transfusión o una paciente que queda embarazada, entonces se recomienda que a los 15 o 30 días del evento se realice la búsqueda de anticuerpos. Y en el caso de que quede positivo, ya se lo sigue cada 4 meses. A ver si puede ir desensibilizando o no mediante alguna terapéutica de inmunosupresión, por ejemplo. Y en pacientes post-trasplante, estos pacientes van a ingresar al servicio de histo únicamente en el caso de que tengan una función renal que esté desmejorada, por ejemplo, ¿sí? Entonces el paciente empieza a presentar creatininas altas y se hace una biopsia y la biopsia no es muy buena, seguramente se le va a investigar anticuerpos, sin importar cuánto tiempo haya pasado, y se va a investigar también la presencia de virus BK o citomegalovirus, que son virus que suelen ser responsables también de la falla, digamos, en el trasplante, sobre todo el virus BK, que es un virus que casi todos nos contagiamos en la primera década de la vida. Este virus permanece latente en las células de todo lo que es el tracto urinario, y cuando el paciente tiene una inmunosupresión puede reactivarse y puede ser una causa de rechazar, por ejemplo, un órgano. Hablando de un trasplante renal, ¿no es cierto? Casi siempre hablamos del trasplante renal. Bueno, entonces, en el servicio de histocompatibilidad hacemos el área de histocompatibilidad propiamente dicha, que es todo lo que vimos, pero también se hacen otras determinaciones que simplemente se las voy a comentar. Se buscan otros HLA relacionados a otras patologías, ¿sí? Como por ejemplo, se buscan HLA de Q2 y de Q8, que para arribar a un diagnóstico o colaborar a un diagnóstico de celiaquía. También se busca HLA-B27, que está relacionado a una enfermedad autoinmune que son las espondiloartropatías seronegativas. Dentro de esas están, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, la enfermedad de Crohn. Y el HLA-B57 es un HLA que se busca generalmente en pacientes HIV positivos, porque se vio que los pacientes que tienen HLA-B57, si se los trata con abacavir, que es una de las drogas que se dan en el tratamiento de HIV, pueden tener una reacción de hipersensibilidad muy severa. Por lo tanto, siempre antes de rotar de medicamento, o en muchos lugares se recomienda hacer antes de iniciar el tratamiento para un paciente HIV, ya se determina el HLA-B57 y en el caso de expresarlo, se elige otro antirretroviral, que no sea abacavir. Algo muy importante que quería decirles nada más es que siempre que nosotros determinamos HLA no es para diagnóstico de una patología, sino que es para ver predisposición genética, ¿sí? O sea, no quiere decir que porque un paciente tenga, por ejemplo, un HLA de Q2 o de Q8, ese paciente se asume como celíaco. En realidad eso va en conjunto. Sabemos que la genética es simplemente una predisposición y después tenemos los factores ambientales que van a determinar, por eso siempre se informan como porcentaje de predisposición a desarrollar determinada patología. También podemos investigar en el servicio de histo, se investigan mutaciones o rearreglos asociados a otras enfermedades, por ejemplo, el rearreglo BCR-ABL y el JAK2, que como ustedes recordarán son para trastornos mieloproliferativos crónicos. Y también se busca la mutación delta F508, entre otras, que son para fibrosis quística, y esto se hace a través de muestras que se reciben del servicio de pesquisa neonatal, de muestras de tarjeta, ¿sí? Y se hace una extracción particular de material, digamos, de sangre de las tarjetas y de material genético de esas muestras, que también es bueno, sumamente interesante, que por cuestiones de tiempo no les pude poner todo en esta presentación. También se hace carga viral para virus BK y para citomegalovirus, y para citomegalo también se hace antigenemia PP65, que suele ir acompañando a la carga viral. Y la carga viral se hace por técnica de PCR en real time, que bueno, los chicos que estuvieron ayer en la presentación de Guille se acuerdan que en este caso es como una PCR real time, pero se usan también una curva patrón
que nos va a permitir tener idea de la concentración y por lo tanto estimar la carga viral para ese virus en este caso. La mayoría de estas determinaciones de HLA-DQ, HLA-B, las determinaciones de BCR, ABL, ya que la mayoría se realiza por PCR convencional, ¿sí? O de punto final. Acá les puse algunos ejemplitos nomás de algunas reacciones. Por ejemplo, este es una corrida electroforética de una PCR convencional multiplex que se hace para fibrosis quística. Para fibrosis quística se cuenta con distintos tipos de kits. Se busca siempre la mutación delta F508, que es la más frecuente, pero también hay una PCR convencional que es multiplex, que es para 3 mutaciones, que son las que ven a la izquierda, que son las 3 más frecuentes en nuestra población, ¿sí? Después de la delta F508 está esta, ¿sí? G542X y N1303K. Entonces, en este gel podemos observar, siempre se corre, como es una PCR multiplex, vamos a tener que usar un par de primers para cada una de las regiones que queremos amplificar, ¿sí? A su vez, vamos a usar un par de primers para el gen wild type y otro par de primers para el mutado. O sea que vamos a tener 2 tubos por paciente. En un tubo vamos a poner todos los primers que amplifiquen la zona wild type o sin mutación, y en otro tubo vamos a poner 3 veces, o sea, 3 pares de primer para amplificar los alelos mutados si los hubiese. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven estas 2 primeras calles, corresponden a un paciente, digamos, que es un control. Este corresponde al tubo donde se buscó la mutación y este donde se buscaron las wild types. Tiene 3 bandas, las que se corresponden a las 3 regiones y a los 3 genes. Y fíjense que en donde deberían estar las mutadas no hay nada porque es un paciente normal. No sé si se llega a entender. Sin embargo, acá tenemos un paciente en el cual, en este tubo donde se amplificó los genes normales, amplificaron los 3, y en donde se amplifican con los primers buscando la región mutada, amplificaron 2, ¿sí? A la altura de la delta F508 y de la G542. Es decir, que este paciente es lo que se conoce como un heterocigota compuesto, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, la fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva, por lo tanto, para que un paciente se manifieste tiene que tener al menos 2 mutaciones, ¿sí? En este caso son distintas, por eso es un heterocigota compuesto. Bueno, y así podemos hacer la interpretación. Este paciente es positivo también. En el tubo mutado amplifica a la altura de esta banda, ¿sí? Que es la N1303K. Bueno, y siempre tenemos un marcador de peso molecular al final que nos ayuda en la interpretación de las calles. Después les puse esta otra PCR que es bastante particular también. Es una PCR que se hace convencional también, pero se hace por un método que es el de Nested PCR o PCR anidada, en el cual vamos a recurrir a 2 ciclos de amplificación. Un primer ciclo en el cual vamos a amplificar una zona más grande, incluyendo, si ven, esto es una representación esquemática de la región a amplificar. Se amplifica desde el exón B1 hasta el exón A3, y en una segunda ronda de amplificación, si es que hubo este amplificado, vamos a buscar otras 2 variantes, ¿sí? Que son dentro del rearreglo BCR-ABL, sería la variante que codifica para la proteína P210. Otra cosa que les quería comentar de esta PCR es que si bien cuando hablamos de BCR-ABL hablamos de un rearreglo cromosómico, o sea que se produce entre el BCR y el ABL de 2 cromosomas distintos, es tan grande la región del genoma implicada en este rearreglo que no se puede hacer por una PCR buscando directamente ADN, trae muchos problemas, por eso el diseño es en realidad buscarla a través del ARN mensajero. Así lo que investigamos es el transcripto. Y para eso tenemos que hacer primero una retrotranscripción y después recién hacemos la PCR anidada o Nested PCR. O sea, son cosas que le comento para que vean que también, no sé, estas metodologías por ahí más convencionales te permiten entender esas cosas que por ahí cuando trabajamos con kits comerciales de PCR real time no sabemos bien qué tenemos, cuántas enzimas tenemos, cuántos primers tenemos, y acá es como que se pone mucho más en juego entender todo eso para la interpretación. Bueno, no les puse más nada de grafiquitos, era simplemente mostrarles y contarles que está muy bueno todo lo que se ve en el servicio y que ojalá alguno de los residentes les guste o les interese rotar en algún momento. Así que para cerrar con la parte de histocompatibilidad, la selección de la pareja donante-receptor es un proceso complejo en el que se tienen en cuenta factores inmunológicos y no inmunológicos.
El laboratorio de histocompatibilidad cumple un rol esencial en la decisión de trasplantar, como también en el seguimiento de los pacientes en lista de espera y en los post-trasplantes. Y la biología molecular ha cambiado de manera revolucionaria los esquemas de trabajo, por lo cual si contamos con las herramientas, y entiéndase como herramienta tanto la metodología como el conocimiento, podemos obtener un mayor éxito en todos los procesos de procuración de órganos. Y les puse un datito más de color, así como para sumarle algo más entretenido. Y para que cerrar con esto de CMH, que es tipo re interesante cuando te pones a leer, existe una hipótesis de que el CMH interviene en la elección de la pareja evolutiva. Se vio en numerosas especies animales, sobre todo en ratoncitos. Se vio en numerosas especies animales, se vio la asociación de parejas y HLA. Pero existen evidencias en ratones y en un tipo de peces particulares de que elegían su pareja, digamos, evolutiva en base a HLA distintos. Se los enfrentaba con especies de ratoncitos de HLA iguales y siempre elegían, al parecer a través de una proteína, o se supone, se dice que es el olor corporal, HLA opuestos. Y la explicación, digamos, evolutiva de esto es que para tratar de sobrevivir las especies, en realidad deben relacionarse con un HLA distinto al nuestro, porque entonces nuestros hijos van a heredar dos haplotipos diferentes y van a ser como más resistentes frente a todos los antígenos que están en el ambiente y que nos protegen nuestro complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces mi consejo era que no busquen su media naranja, sino que busquen su medio HLA. Y nada, eso es todo, la bibliografía. Y están nuestras redes de Instagram, el correo y el YouTube, donde pueden encontrar la presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere aportar algo? Las chicas del servicio les gustaría aclarar algo que seguro que me mandé un millón de errores, pero bueno. Gracias Jessy. Los plasmas tiene que ser sí o sí donante vivo, digamos. Una cosa es, no, en realidad cuando aparece un operativo de trasplante de un donante cadavérico, generalmente se hacen como las unidades de trasplante, no sé si es el INCUCAI, arman como las listas de los pacientes más probables, generalmente avisan al servicio y le tiran, por ejemplo, los 8 primeros, y se hace con esos 8, pero es importante tener tipo, la fotografía actualizada y todo eso, que podrían llegar a ser compatibles. Entonces, para que empiecen a hacer la citotoxicidad dependiente complemento y la citometría. Pero el donante cadavérico, digamos, esta muestra. Sí, ¿verdad? Sí, cuando lo ganglio. Ahora yo no pude ver nada de donante cadavérico porque desde que empezó la pandemia se procuración y solamente ahora se reactivó la parte de donante vivo. Cadavérico no se hace. Bueno, gracias Miriam, gracias a todos. Muchas gracias por escuchar y disculpen los errores y la falta que no pude mostrarle el video, nada, no pude, pero bueno. Gracias por estar. Ahí tienen una foto. Bueno, chau, nos vemos en la próxima.